¿Estás listo para sumergirte en una historia de intriga, pasión y secretos bien guardados que han permanecido en la sombra durante casi 4 décadas? Imagina por un momento que uno de los íconos más queridos y admirados de España, cuya vida pública y privada parecía estar impecablemente equilibrada, dejó tras de sí una red compleja de misterios que hoy, tras tantos años, están a punto de salir a la luz y transformar la percepción que tenemos de él. Este relato no pertenece al ámbito de la ficción o a las novelas de suspenso, sino que se trata de una verdad impactante y real que ha permanecido oculta bajo capas de silencio y silencio hasta ahora, revelando aspectos nunca antes imaginados de una figura legendaria. Suscríbete a Cociendo el Chisme. Han pasado casi 40 años desde aquella fatídica tarde en Pozo Blanco, un evento que marcó profundamente el mundo de la tauromaquia y la sociedad española en general. Fue en ese lugar donde falleció Francisco Rivera Pérez, conocido cariñosamente como Paquirri, el torero más amado y emblemático de España. Su muerte no solo generó un profundo luto nacional, sino que también dejó tras de sí una serie de enigmas y preguntas sin respuesta que han persistido a lo largo de los años. Por décadas, la partida de Paquirri fue motivo de reflexión, dolor y también de especulaciones sobre los secretos que podría haber dejado atrás, secretos que pocos se atrevieron a explorar en su momento por temor al rechazo o al desconocimiento. Suscríbete a Cociendo el Chisme. La figura de Paquirri trascendía su imagen como un torero excepcional. Él representaba un símbolo de valentía inquebrantable, de pasión desbordante por su arte y de una vida intensa dividida entre el amor profundo por la tauromaquia, su lealtad inquebrantable a su familia y una herencia que, en apariencia, nunca logró equilibrar completamente. Su carisma y su habilidad en el ruedo lo convirtieron en una figura casi mítica, alguien a quien millones seguían con fervor y admiración. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y reconocimiento, existían aspectos de su vida que no eran tan visibles, aspectos que ahora comienzan a salir a la luz, revelando una historia más compleja y llena de matices de lo que se había conocido públicamente. Suscríbete a Cociendo el Chisme. La relación de Paquirri con Isabel Pantoja, una de las parejas más mediáticas y seguidas de la época, siempre estuvo bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y del público en general. Su unión estuvo marcada por altibajos que capturaron la atención de todo un país, convirtiéndose en objeto de conversación constante y especulación. Cuando Paquirri falleció en 1984, muchos creyeron que con la publicación de su testamento se clausuraba el capítulo de su vida, esperando que ese documento aclarara la distribución de sus bienes y asegurara el futuro de sus hijos. Sin embargo, poco a poco, la realidad comenzó a revelarse como muy distinta a lo que se había anunciado oficialmente, planteando la inquietante posibilidad de que el testamento público fuera solo una fachada cuidadosamente diseñada, mientras que Paquirri habría dejado un legado secreto destinado a cambiar radicalmente la vida de su familia de maneras que nadie había anticipado. Suscríbete a Cociendo el Chisme. Años después, Kiko Rivera, hijo de Paquirri e Isabel Pantoja, se encontraba sumido en una profunda crisis emocional. En medio de conflictos constantes con su madre y enfrentando sus propios demonios internos, decidió emprender una búsqueda personal de respuestas que lo llevó a revisar documentos antiguos que guardaban los restos del pasado familiar. Fue en ese momento, en medio de esa búsqueda desesperada por entender y reconciliarse con su historia, cuando Kiko descubrió una carpeta oculta, sellada con llave y fuera del alcance común de todos. Esta carpeta contenía papeles que narraban una división de herencia completamente distinta a la que se había hecho pública, incluyendo referencias a propiedades, cuentas bancarias y pertenencias personales que hasta entonces nadie, ni siquiera los propios hijos de Paquirri, conocían, revelando una capa de complejidad familiar que había permanecido oculta durante tantos años. Este hallazgo no solo puso en marcha una serie de eventos que amenazan con reescribir la historia tal como la conocemos, sino que también sacude los cimientos de una familia que siempre había proyectado una imagen de unidad y armonía ante el público. La carpeta reveló que Paquirri había dejado disposiciones detalladas para que sus bienes fueran divididos equitativamente entre sus 3 hijos, incluyendo a Francisco y Cayetano, quienes, como hermanos mayores, siempre habían sentido que había más en la historia de su padre de lo que se les había contado oficialmente. Sin embargo, según la versión de Kiko, Isabel Pantoja, la figura materna, habría manipulado estos documentos para su propio beneficio, alterando o incluso suplantando el testamento original. Este descubrimiento no solo desestabiliza la estructura familiar, sino que también desata un escándalo de dimensiones épicas en la crónica rosa española, donde la lealtad y la integridad de Isabel Pantoja comienzan a ser objeto de intenso debate y cuestionamiento. Cuando Kiko decidió dar a conocer esta información al público,
Las repercusiones fueron inmediatas y devastadoras para todos los involucrados. En una entrevista donde no dejó lugar a dudas, acusó abiertamente a su madre de traicionar la memoria de su padre y de ocultar la verdad sobre la herencia que, según él, debía pertenecer a todos sus hijos de manera equitativa. «Me he sentido traicionado por mi propia madre y no puedo perdonarlo», declaró Kiko con una sinceridad que dejó atónita a la audiencia y abrió heridas que muchos creían cerradas desde hacía años. La revelación de documentos que podrían demostrar la manipulación del testamento ha encendido una mecha que amenaza con explotar en cualquier momento, y las preguntas sobre la lealtad y la integridad de Isabel Pantoja comenzaron a inundar no solo los medios de comunicación, sino también la opinión pública, generando un debate apasionado sobre la verdad y la justicia dentro de una de las familias más emblemáticas de España. Francisco y Cayetano, hermanos de Kiko, siempre habían mantenido una postura más reservada, pero no tardaron en respaldar las acusaciones de Kiko, confirmando que desde el principio habían notado inconsistencias en la versión oficial de la herencia de su padre. Este apoyo familiar fortalece la credibilidad de las denuncias y añade peso a las acusaciones contra Isabel Pantoja. Tal vez lo más revelador de todo fue el descubrimiento de una carta manuscrita de Paquirri dirigida a Isabel, en la que el torero expresaba claramente sus deseos en caso de desaparecer, un documento que podría ser la evidencia definitiva de que Isabel nunca tuvo la intención de cumplir con la verdadera voluntad de Paquirri. Esta carta no solo detallaba la distribución equitativa de los bienes materiales, sino que también hablaba de cómo deseaba que su legado y su memoria fueran respetados y preservados por sus hijos, evidenciando un compromiso con la transparencia y la justicia que contrasta profundamente con las acciones atribuidas a Isabel en los documentos encontrados. A medida que la tensión entre los hermanos Rivera y Isabel Pantoja continúa aumentando, la interrogante principal que todo el mundo se hace es ¿hasta dónde llegará esta batalla por la verdad y la justicia? La posibilidad de un juicio inminente y la probable exposición mediática de todos los detalles familiares han mantenido a la sociedad en un estado de constante expectación, preguntándose si finalmente se logrará reparar la imagen pública de Paquirri o si, por el contrario, se verá ensombrecida por las revelaciones actuales que amenazan con destrozar el legado del torero. Isabel, por su parte, ha mantenido un perfil más reservado en medio de la tormenta, con su entorno asegurando que está devastada por la posible ruptura familiar y las acusaciones que se ciernen sobre ella. Sin embargo, muchos especulan que su silencio no es más que una táctica calculada para proteger su reputación y sus propios intereses, creando un aura de misterio y sospecha en torno a sus verdaderas intenciones y acciones. Este drama familiar no se limita únicamente a cuestiones de dinero y propiedades, sino que también involucra profundas heridas emocionales, traiciones sentidas al corazón y una búsqueda incansable de respuestas que han eludido a la familia durante décadas. Kiko Rivera, al enfrentarse públicamente a su madre, ha puesto sobre la mesa no solo documentos y pruebas que cuestionan la versión oficial de la herencia, sino también un cúmulo de dolor y desilusión que ha afectado profundamente a cada uno de los miembros de la familia. Este enfrentamiento invita a todos a reflexionar sobre los límites del perdón, sobre la posibilidad de sanar traumas tan arraigados y sobre cómo las verdades no dichas pueden desgarrar incluso las familias más queridas y respetadas. La historia de Paquirri e Isabel Pantoja, que una vez fue vista como una de las más glamour y admiradas, ahora se encuentra marcada por la sombra de secretos y traiciones que cuestionan la esencia misma de sus relaciones y legados. Ahora, te invito a ti, que has seguido este relato con interés y atención, a reflexionar sobre una pregunta crucial. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que todo lo que conocías sobre tu familia estaba basado en mentiras? ¿Te sería posible perdonar y reparar una relación rota por secretos tan profundos y desafiantes? La historia de los Rivera y Pantoja nos muestra que, a veces, las verdades enterradas pueden resurgir de las formas más inesperadas, poniendo a prueba los lazos familiares y la fortaleza de nuestros valores personales. Comparte tu opinión y únete a la conversación, porque este escándalo apenas está comenzando y las implicaciones de estas revelaciones podrían cambiarlo todo, no solo para los involucrados directamente, sino también para la percepción pública de una de las familias más emblemáticas de la historia reciente de España.